nos provea de una cantidad de oxígeno adecuada. El ambiente nos provea de una cantidad de oxígeno adecuada. ¿Cuál es ese ambiente? La atmósfera. Ese ambiente cambia, esos porcentajes de oxígeno que necesitamos y que nos provee el ambiente cambian. ¿Cuánto cambiamos de ambiente? Por decir, el mismo estar a nivel del mar que estar a 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde las presiones parciales de oxígeno van a cambiar. Ahí se altera la respiración. No porque el aparato respiratorio esté mal, sino el ambiente no nos está proveyendo de los gases, de las concentraciones que necesitamos para poder respirar. En segundo lugar, lo que necesitamos es que existe una buena mecánica respiratoria, es decir, que las paredes que conforman la caja torácica estén en buenas condiciones. Y cuando hablamos de la pared estamos hablando de la musculatura respiratoria. Que la musculatura, los músculos se contraigan adecuadamente para aumentar el volumen de la caja torácica, y de acuerdo a la ley de Boyle-Marion, al aumentar el volumen, específicamente la ley de Boyle, al aumentar el volumen, la presión intrapulmonar caiga, se haga menor que la atmosférica y ingrese el aire. Y luego esos mismos músculos se relajen, ejerzan una mayor presión intrapulmonar y se haga mayor que la atmosférica y el aire sale. Inspiración, expiración. Entonces, que la mecánica respiratoria esté bien, que la mecánica respiratoria esté bien. Eso implica también que nuestro parénquima pulmonar, que el parénquima pulmonar adentro, los pulmones, también estén bien, que tengan una buena elasticidad, una buena adaptabilidad para poder inflarse y introducir aire y sacar el aire. En tercer lugar está la difusión, que la membrana alveolo capilar esté en buenas condiciones para que se haga un adecuado intercambio de gases entre los pulmones y la sangre. Que la difusión esté bien. La otra característica es que ese gas que ha difundido a la sangre se transporte adecuadamente. Es decir, difusión y transporte deben estar bien. Y por último, también debe estar bien, que es lo que casi siempre está bien, es que ese oxígeno que esté en la sangre difunda la célula. Es decir, que la oxidación de ese gas que llega a la célula realice su metabolismo adecuadamente. Entonces, cuando una persona respira mal o tiene una mala oxigenación, empezamos con ese orden. El ambiente está bien, estamos a nivel normal, el paciente, su mecánica está bien, está jalando aire, pero sin embargo siente que le falta el aire. Entonces se provee la difusión, o es el transporte, o esa inversibilidad. Si sabemos que a nivel celular eso no se daña, entonces me queda o es la difusión o es el transporte que está. Y así podemos establecer cuál es la patología que tiene el paciente y cuál es la alteración. Bien, una de las alteraciones más importantes para que una persona respire mal, como ya vamos a ver, que para que el transporte se altere tiene que haber varias características que ya dependen de otras patologías, es que la mecánica respiratoria está bien. Y hablamos de dos tipos de mecánica respiratoria. ¿Sí? Así. Solo presionando una vez en cada lado. ¿Cómo? Presionando una sola vez.
¿Sí? Gracias. Bien, la mecánica pulmonar es la ciencia que estudia las propiedades mecánicas del pulmón y la pared torácica. Esa pared torácica incluye la parilla costal, que también la parilla costal, por ejemplo, cuando se daña, también impide la respiración. El diafragma, la cavidad abdominal, los músculos abdominales anteriores. Eso es la pared, la llamamos como la pared torácica. Por ejemplo, una persona que se fractura las costillas, unas costillas rotas, dos costillas rotas, que le impiden la mecánica respiratoria. Y es porque cuando se contraen los músculos intercostales externos, que se contraen al unísono en toda la caja torácica, causa mucho dolor, una fractura duele mucho. Entonces el paciente deja de respirar y hace que su respiración se convierte muy superficial por el dolor. Y ahí es cuando la respiración se altera, se superficializa, el volumen que ingresa, el volumen vital disminuye, pero lo que más disminuye, como hemos visto, sería el volumen alveolar. Es lo que más baja es el volumen alveolar, porque el volumen del espacio muerto es inalterable. Entonces lo que va a caer es el volumen alveolar, y ahí es donde se va a alterar la respiración. El diafragma, también si el diafragma no funciona, tampoco va a haber una buena respiración. Estamos hablando de patologías que afectan a los músculos estriados, como por ejemplo la miastenia gravis. La miastenia gravis, que tiene varias, tiene grados de gravedad, por decir leve, moderada, severa, dependiendo de la gravedad de la miastenia, la respiración, puede estar hasta nublada y requiere que el paciente sea intubado y estar con una ventilación mecánica, porque sin esa ventilación mecánica no podría vivir. Entonces la cavidad abdominal, lo mismo pasa cuando una persona hace una peritonitis y lo operan de la cavidad abdominal. Una persona que lo operan de una apendicitis perforada, que hace una peritonitis, lo cierran, abren la cavidad, solucionan el problema, cierran la cavidad, y dentro de esta cavidad hay un proceso inflamatorio muy intenso que impide que el diafragma baje. Cuando el diafragma baja, empuja las vísceras y eso duele. Y también el paciente empieza a respirar muy superficial. Y al respirar superficial, ya hemos explicado que lo que se altera es la ventilación alveolar, que es la que nos sirve. No son los 500 mililitros. Recuerden que no respiramos con los 500 mililitros. Entonces los músculos abdominales también son causa de alteración de la mecánica pulmonar. Esta mecánica pulmonar incluye la mecánica estática, que son las propiedades mecánicas del pulmón cuando su volumen no se modifica y a lo largo del tiempo. Es decir, no nos interesa el tiempo de la respiración, sino cómo funciona esa mecánica estando el paciente en reposo. Y la mecánica dinámica ya tiene que ver con las propiedades del pulmón, cómo cambia el volumen pulmonar en relación al tiempo. Que ya vamos a ver ahorita en esta clase cómo es que esto funciona. Vimos esto que son los volúmenes pulmonares. Estos volúmenes pulmonares son los que hemos visto en la clase pasada, que son volúmenes estáticos, es decir, la persona está sentada en reposo o de pie y comienza a respirar. Esos volúmenes que estamos viendo aquí, que hemos explicado hasta ahora, es de un paciente en reposo o en una persona en reposo, no en una persona haciendo actividad.
Las espirometrías entonces se pueden hacer con la persona en reposo, de forma estática o también en movimiento. Y esa es la mecánica dinámica. Ya recuerdo que le llamamos volumetría o volumen corriente a la inspiración y a la expiración. Luego tenemos una capacidad, un volumen de reserva inspiratorio que va por encima del volumen tidal. Tenemos un volumen de reserva expiratorio que va por debajo de la expiración. Tenemos el volumen residual, que es el volumen de aire que siempre queda en los pulmones después de ejecutar la capacidad vital, que es la suma del volumen de reserva expiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. Y la capacidad pulmonar total, que es la suma de la capacidad vital más el volumen residual. Recordar que cuando estamos en reposo respiratorio es el momento cuando termina la expiración. Cuando termina la expiración es donde se inicia la siguiente respiración. La mecánica respiratoria termina cuando termina la expiración. En ese momento tenemos la capacidad residual funcional. Cuando termina una expiración corriente, lo que queda dentro del pulmón es el volumen. ¿Qué volumen les queda? El volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Estos dos suman la capacidad residual funcional. De ahí que cuando vean en sus libros y se mide la respiración, siempre empieza con CFB, capacidad funcional residual. Ahí se empieza a medir todo, la actividad. La mecánica pulmonar en caso que entonces comienza midiendo los volúmenes pulmonares y los factores que determinan ese volumen. Todos estos volúmenes que hemos visto, como hemos visto en la gráfica anterior, son subvolúmenes de la capacidad pulmonar total. Estos volúmenes, como ya vimos acá en la anterior, se miden con el espirómetro. El cociente entre volumen residual y capacidad pulmonar total se emplea para distinguir diversos tipos de enfermedades pulmonares. Normalmente un individuo sano tiene un cociente que suele ser inferior a 0,25, es decir, el volumen residual viene a ser el 25% de la capacidad pulmonar total. Eso es lo normal, es lo que debe ocurrir. Se observa un aumento de este cociente secundario a un incremento desproporcionado del volumen residual. Esto aumenta cuando el volumen residual aumenta. Cuando el volumen residual aumenta. Es decir, cuando se está quedando aire en los pulmones. ¿Cuándo aumenta el volumen residual? Aumenta cuando no expiramos todo. Tomo aire y no expiro todo el aire que inhalé y se va a quedar aire residual. Entonces ese volumen residual va aumentando y este porcentaje se va cortando. Entonces ahí me doy cuenta que entonces hay patologías que producen secundariamente que este cociente se altere. Hay dos tipos de patologías que hacen que se altere ese cociente. Unas que se agrupan dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas y otras patologías que se reúnen dentro de las enfermedades pulmonares restrictivas. Entonces, acostumbramos a dividir a las patologías pulmonares entre obstructivas y restrictivas. Las patologías obstructivas entonces me van a producir alteración de este cociente y las restrictivas también producen alteración de este cociente. Pero debemos tener en cuenta que cuando se hacen estas mediciones
mediciones de estos cocientes, no es que una medición me va a decir exactamente esta patología es obstructiva o esta patología es restrictiva. La mayoría de patologías respiratorias son mixtas, es decir, se va a ver de los dos, pero siempre va a haber una de las dos que es la que se manifiesta en mayor medida en relación a la otra. Una patología obstructiva también tiene características de restrictiva y una patología restrictiva tiene características de obstructiva. Pero siempre los cocientes y mediciones, digamos, sus valores van más a ser obstructiva o dan más, digamos, valores a ser restrictiva. Pero no es que sea puramente obstructiva o puramente restrictiva. Eso casi nunca en la patología respiratoria. Una forma de medir los volúmenes pulmonares, si estoy diciendo que el volumen, el cociente es entre la capacidad pulmonar total entre el volumen residual, yo tengo que medir qué tanto aire se está quedando en los pulmones de un paciente que está respirando. Entonces yo puedo evolucionar como esa patología obstructiva, ejemplo el asma, cómo está evolucionando midiendo ese cociente. Si ese cociente va aumentando, es decir, va teniendo ese paciente más volumen residual, significa que esa patología no está yendo bien. Y esas mediciones se hacen, por ejemplo, esta es la medida, una de las medidas es la dilución del helio. También se hace con dilución de nitrógeno, pero esta es la más sencilla. Y la otra es la pletismografía corporal. La pletismografía corporal es mucho más sensible que esta, pero la más usada es la del helio, porque esta es más fácil de hacer, no requiere un equipo tan sofisticado como el otro, pero este es mucho más, digamos, más segura, más certera que esta. Pero también esta, que es práctica, sencilla, es fácil de hacer, también nos da un muy buenos resultados. Consiste en que antes de que se establezca un equilibrio, al paciente se le conecta con este espirómetro, se le conecta una boquilla, acá hay una cavidad que contiene una concentración de helio, así, de helio, con un volumen conocido de gas. Luego el paciente empieza a respirar, ¿no? Comienza a respirar, y ese helio luego se difunde en la cavidad pulmonar también, ¿no? Y volvemos a medir la concentración de ese helio acá. Entonces, la concentración de este helio es concentración de helio en 1 por el volumen 1. Pero una vez que respiró el paciente, tenemos una concentración de helio por ya no el volumen 1, sino volumen 1 y este volumen 2 que es el pulmonar. ¿Comprenden? Y aquí solo despejo el volumen 2 y puedo saber cuánto es el volumen pulmonar. ¿Está claro? ¿No? Es una forma sencilla de hacerlo. Y en la pletismografía, al paciente se le conecta con este neumotacógrafo. Este es un filtro, un neumotacógrafo que tiene una válvula, donde el paciente, estas válvulas que va acá, conectada a la boca, tienen un traductor de presión que mide la presión en la boca. Entonces, el paciente empieza a respirar, hace respiraciones,
¿no? Empieza, se le mide, se le conecta el espirómetro, el neumotacógrafo, se le conecta y tenemos una presión 1 en la boca con un volumen que ya está, que es conocido, ¿no? Y se mide la presión en la boca y luego se le pide que respire, y en un momento se cierra la válvula y ella, de lo que está, se le cierra y ejerce una presión acá, una nueva presión, que es la presión 2. Se mide el volumen de aire que ella tuvo en un inicio versus el volumen de aire que cambió. Esto se basa en la ley de Boyle, ¿no? Que dice que cuando se altere el volumen, la presión cambia. Si tenemos las presiones y tenemos un volumen, puedo medir el segundo volumen por diferencia de presión y volumen. Entonces con eso puedo determinar el cambio de volumen y es un poco más certero que el de la concentración, aunque la verdad yo no le veo mucha diferencia. Lo importante es que digamos, como tiene un traductor de presión, la medida de la presión es exacta. Entonces un valor un poco más certero para medir la sismografía. Es importante para que exista una buena mecánica respiratoria, que exista también una buena distensibilidad pulmonar. Y hemos explicado que la distensibilidad pulmonar tiene que ver con la capacidad que tienen los pulmones para adaptarse a la diferencia de volumen y que tenga un buen tejido elástico para regresar a su posición normal. Es decir, tiene una adecuada elasticidad para ampliarse, siguiendo el cambio de volumen que le asigna la pared torácica. La pared torácica es la que arrastra el pulmón, aumentando su volumen, por tanto disminuyendo su presión intrapulmonar o intraalveolar. Entonces la distensibilidad pulmonar, también llamada compliance pulmonar o compliance respiratoria, se define como el cambio de volumen pulmonar derivado de un cambio de 1 centímetro de agua en la presión y distensión del pulmón. Entonces, para medir la distensibilidad pulmonar, medimos el cambio de volumen versus el cambio de presión. Esa relación. Las unidades de medida de la distensibilidad son mililitros o litros por centímetros de agua. También lo podemos llevar a mililitros o litros por milímetros de mercurio. También puede ser, hay libros que lo hacen así, pero que no lo hacen centímetros de agua. Una distensibilidad pulmonar alta corresponde a un pulmón que ya está distendido. La distensibilidad pulmonar baja o pulmón rígido alude al pulmón que no se distiende con facilidad. Entonces, por eso es que la distensibilidad pulmonar se define como un cambio de volumen entre un cambio de presión. ¿Y qué significa cuando dice la distensibilidad pulmonar es alta? Corresponde a un pulmón que ya está distendido. Es decir, aquí en esta gráfica, donde nosotros tenemos una presión transpulmonar, ¿qué es la presión transpulmonar? Es la diferencia entre la presión alveolar menos la presión intrapleural. Exactamente. Entonces, siempre para que exista un cambio de volumen, tiene que haber, la presión transpulmonar debe hacerse más positiva. Y para que baje el volumen, tiene que hacerse menos positiva. Entonces, la presión transpulmonar, acá vemos, esta es la presión y aquí está el volumen. Se empieza a medir a partir de la capacidad residual funcional, es decir, el paciente termina su expiración, queda acá, se considera como por decir 0,
hay libros que esto lo consideran cero. Cero. Entonces, aquí existe un cambio de presión, por un cambio de presión de aquí hasta acá, viene un cambio de volumen y se hace como casi como una regla. Esto decimos que es con pequeños cambios de volúmenes, con pequeños cambios de presión, obtuve un buen cambio de volumen. Pero si vemos aquí, en 2, hay un gran cambio de presión para tener un pequeño cambio de volumen. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa aquí? Un pulmón que ya está distendido, ¿no? Es decir, ya tiene un volumen, una capacidad residual funcional alta, no está acá, no está entre 25 y 50, sino miren, está en 75. Es decir, este paciente ya no está botando todo el aire y ya está distendido. Entonces, si él hace un cambio de presión pequeña, mete aire, pero ¿cuánto volumen? Poquito. Tiene que hacer un esfuerzo grande, un cambio de presión grande y mete poquito. ¿Qué pasa, por ejemplo, en qué caso se ve esto? En el asma, que es una enfermedad obstructiva, en el cual el paciente, como tiene obstruidos los bronquios, están obstruidos porque el músculo liso está contraído, hay mucha secreción de moco, hay edema de la pared bronquial y eso hace que la pared se engruese y por tanto la luz o el moco disminuye el calibre por donde pasa el aire, más la broncoconstricción cierra los vasos sanguíneos. Pero resulta que nuestra respiración tiene 2 partes, ¿no? La inspiración y la expiración. Mientras que la inspiración es una actividad activa, es decir, hacemos esfuerzo, la expiración es pasiva, nadie hace esto. Y está tocando para sacar el aire, ¿no? Simplemente tomamos aire y no hacemos ningún esfuerzo, solo cruzamos. La expiración es un acto pasivo. Entonces, ¿qué pasa con el asmático? El asmático está obstruido y hace un esfuerzo inspiratorio. Entra y llena sus pulmones. Y cuando va a botar, como está obstruido, bota poquito. Porque como es pasivo, bota poquito y se queda más aire. Y se va quedando más aire. Toma 3 aires. Tiene infraestructura, bota poquito. Se va quedando más aire. Su capacidad residual funcional está aumentando. Y para meter aire, siente que le falta el aire porque se está llenando de CO2, siente que le falta aire, hace nuevamente un gran esfuerzo inspiratorio, hace una gran diferencia de presión y introduce poco aire, pero se va quedando con una capacidad residual funcional altísima. Y eso es lo que produce el síntoma de que como se va quedando con aire, ese aire el cuerpo siente que debe eliminar y empieza a botar ese aire haciendo esfuerzos expiratorios. Y la tos, ¿qué es la tos? Esfuerzos expiratorios. La tos es el esfuerzo expiratorio que se hace para eliminar aire. Por eso es que el asmático tose.
tiene una capacidad visual tan grande que para botar ese volumen que se le está quedando. Profe, Empieza a toser y aún así siente que le falta aire. eso se da por la histamina, creo, ¿no? Porque produce broncoconstricción. Me está quitando el shock. Pero lo que dice su compañero está bien, que eso dice que se debe a la histamina, no solo a la histamina. El asma es una patología que se considera ahora alérgica, que tiene mucho de alérgica. Entonces la alergia, lo que pasa es que en el aparato, hemos dicho que en el pulmón también tenemos células, macrófagos, eosinófilos, mastocitos, que están en el epitelio respiratorio. Estos mastocitos liberan histamina, que es un broncoconstrictor. Se genera un proceso inflamatorio intenso, esa relación, por decir antígeno-anticuerpo, entre algún agente que ingresa, que puede ser el aire muy frío, el cuerpo, la vía aérea responde con una broncoconstricción severa cuando ingresa aire helado y lo cierra, porque no se calentó bien, lo cierra. Algo que no pasa normalmente en otras personas, que también se cierra, que llega al punto de cerrar el pecho que ya no puede respirar. Entonces esa reacción produce la liberación de histamina, genera la activación de la cascada de la inflamación, donde se van a secretar una serie de productos como son prostaglandinas, leucotrienos, que aumentan la secreción de moco, producen edema de la pared, edema, lo que se conoce como hinchazón, ¿no? En la inflamación, y crean el cuadro obstructivo. La histamina, la serotonina que se libera, los leucotrienos que se liberan, son los que generan el aumento de secreción de moco, el edema de la mucosa intestinal y la broncoconstricción, que hace que el paciente se obstruya. Entonces esto aquí, si yo mido estos parámetros de manera estática, me estoy dando cuenta que estoy frente a un cuadro obstructivo. La relación ventilación-perfusión se va a alterar. Esa es la forma de cómo medimos esto. Pero la distensibilidad pulmonar es la que estamos viendo acá. Distensibilidad es volumen entre presión, volumen pulmonar entre presión pulmonar. Pero esta distensibilidad pulmonar, volumen, presión, también existe lo que se llama la distensibilidad específica. ¿Qué es la distensibilidad específica? Es la distensibilidad, o sea, esto entre el volumen pulmonar. Calcule esta distensibilidad y esta distensibilidad la divide entre el volumen pulmonar. Entonces tenemos aquí tres situaciones. Situación 1, con un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, normales. Entonces, situación 1, volumen pulmonar 1 litro, presión, diferencia de pulmón, diferencia de presión 5 centímetros de agua, distensibilidad 0. 1 litro significa que el paciente está con su capacidad pulmón, con capacidad residual funcional en 0 y toma aire, ¿no? 500 de entrada, 500 de salida, 1 litro. Y para eso realizó un cambio de presión de 5 centímetros de agua, que nosotros podemos estos 5 centímetros convertirlos a milímetros de mercurio. Y es el cambio que se produce en la presión transpulmonar. Y da 0,2, 1 entre 5, 0,2. Y si corregimos la distensibilidad específica, 0,2 lo divido entre el litro, también me da 0,2.
Entonces la distensibilidad pulmonar con su distensibilidad específica no cambia. Tenemos aquí esta situación 2, donde a esta persona se le ha quitado el pulmón derecho, se quedó solo con el pulmón izquierdo. Entonces esta persona ya no respira el litro, sino la mitad, 0,5 litros. Diferencia de presión de 5, da 0,1. Si este 0,1 lo divido en litros, el volumen es 0,5 litros, me da 0,2. Es decir, a pesar que el pulmón está a la mitad, su distensibilidad específica se mantiene. ¿Se dan cuenta? Es decir, este pulmón, la persona con un solo pulmón, su diferencia entre volumen pulmonar y presión se mantiene normal, con una distensibilidad específica normal. Lo que ha disminuido en este caso es que, como no tiene dos, los valores de distensibilidad y los volúmenes aparentemente han bajado. Pero su distensibilidad específica se mantiene normal. De ahí que una persona que le saca un pulmón, basta que tenga uno solo, vive tranquilo. No va a tener problemas. Lo que tiene que hacer es cuidar ese pulmón como un tesoro. Y tenemos esta situación 3, en la cual tiene un solo pulmón, pero este pulmón, miren, se ha reducido. Y de 0,5 litros que tenía, ahora tiene 0,1 litros. Esta persona, diferencia de presión 0,5, su distensibilidad, miren cómo se ha reducido, 10 veces, ¿no? 10 veces, 0,02. Pero si corregimos 0,01 entre 0,01, sale 0,2. Es decir, el pulmón se va adaptando a los cambios de volúmenes. Manteniendo una distensibilidad adecuada a ese volumen. De ahí, ¿por qué razón las personas que a pesar que tienen un cuadro obstructivo o tengan un cuadro restrictivo, están caminando? No, pero ahí estamos hablando de una cuestión estática. El problema viene cuando medimos esto en el tiempo. ¿Qué tanto tiempo puede sostener un trabajo ese pulmón? Estáticamente, el paciente está tranquilo. Él no va a estar sentado y hasta que se ahoga. Mientras esté en reposo, no, con su cuadro obstructivo o con su cuadro restrictivo. ¿Está claro? Mientras esté estático no pasa nada. Hace una vida prácticamente normal. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando hablemos de la mecánica dinámica del pulmón? Aquí tenemos entonces este cuadro donde vemos una curva de distensibilidad, curva presión-volumen normal. Esta es la normal, capacidad pulmonar total, es acá, ¿no? Un cambio de presión, capacidad, que es la capacidad vital, toma aire y bota aire haciendo un esfuerzo inspiratorio y un esfuerzo expiratorio, y eso mide la capacidad pulmonar total. Cambio de presión, ¿no? Ha tenido un cambio de presión y ha introducido de 0, llegó hasta 4 litros, con una presión casi de 20 y tantos centímetros, casi 30 centímetros de agua. Tenemos el enfisema y la fibrosis. El enfisema, que es un cuadro obstructivo en el cual el paciente acumula mucho aire, ¿no?
mucho aire, es parecido al asma. Entonces, aquí el enfisema es una patología que consiste en que puede ser producto de alguna patología, también puede ser genética por alteración de las fibras elásticas pulmonares, destrucción de las paredes que separan un alveolo con el otro, haciendo que el alveolo se formen bulas de alveolos, es decir, los alveolos que están separados unos a otros se van juntando y se forma un alveolo más grande, este con el otro, y se forman unos alveolos, unas cavidades alveolares grandes. El área de intercambio gaseoso aumenta o disminuye. Disminuye. Va a disminuir el área y vamos a tener mayor cantidad de aire en el pulmón. La capacidad residual, ¿cómo va a ser en el enfisema? ¿Aumentar o disminuir? La capacidad residual funcional en el enfisema está aumentando o está disminuyendo. Está aumentada, porque en el pulmón va quedando más aire y cuando uno bota, hace el esfuerzo pasivo expiratorio, expulsa aire, pero esa es una bola tan grande de aire que lo que sale es poco. No es como cuando es chiquito y lo bota todo, cada uno lo bota, ya no hay paredes para que bote, entonces se va quedando con mayor cantidad de volumen. Por eso ustedes ven que en el enfisema, miren, en el enfisema hace menor cambio de presión, pero ya tiene un volumen elevado, de 4 se va más arriba, se va hacia allá. Un pequeño cambio de presión para meter ya, y parece que tuviera más aire, tiene un volumen residual más aumentado. La verdad es que de aquí solamente ha metido aire de 3,5 hasta 4 y este aire ya estaba ahí. ¿Se dan cuenta? Ya estaba ahí y parece que tuviera bastante, pero lo que ha metido es simplemente 500 mililitros o quizás 1 litro de aquí, un poquito de aire. Ha cambiado de 0,5 acá de 3,5 a 4,5, pero con un pequeño cambio de presión nada más y ya se llenó. ¿Qué pasa en la fibrosis? Cuando el pulmón, ¿qué es la fibrosis pulmonar? Que es una enfermedad restrictiva. ¿Qué significa restrictivo? Que impide el ingreso de aire, que restringe el ingreso de aire. Ejemplo de esas enfermedades son, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, que es una patología que puede ser también genética o puede ser adquirida. Personas de campo, eso se ve muy común en las personas del campo que se han pasado las mujeres cocinando con leña, inhalando humo. Ese humo caliente, ese humo ingresa a la vía respiratoria y ese humo caliente y ese humo, esas partículas de humo generan un proceso inflamatorio que hace que ese pulmón empiece a cicatrizar por varias áreas. Los pulmones quemados se van cicatrizando y se forman cicatrices dentro del parénquima pulmonar que lo hacen inextensible. La persona tiene su caja torácica y con las cicatrices ahí en los pulmones no distiende poco. Puede pasar también en pacientes con infecciones pulmonares como tuberculosis. En la tuberculosis el pulmón está infectado, se forman abscesos pulmonares en los alveolos llenos de pus. Eso sana y luego esos alveolos que estuvieron infectados cicatrizan y ya no son alveolos, sino son cicatrices. Pulmón fibrosado, cicatrizado, y lo que queda
de tejido elástico es escaso. Entonces ya no distiende. Este paciente entonces, miren, este es su volumen normal, ahora tiene este volumen normal, que es 2 litros. 2 litros. Y para ganar, por más que tiene que hacer una diferencia de presión grande, y no llega ni siquiera a su capacidad pulmonar total, se queda ahí. Entonces el paciente con una enfermedad restrictiva, para meter aire, entra poquito. Entonces, hace esfuerzos grandes, pero lo que ingresa es poquito. Ingresa poquito. Hace un esfuerzo, pero ingresa poquito ahí. Porque el pulmón ha perdido su distensibilidad. Se pierde la distensibilidad pulmonar. Por tanto, entonces, el paciente no va a ingresar suficiente cantidad de aire. Hasta aquí estamos hablando de pacientes que están sentados frente a un inspirómetro y le mide su capacidad, es decir, paciente estático. Pero también tenemos que medir la capacidad de ese pulmón cuando el hombre haga ejercicio o cuando respiren para mantener una respiración durante el mayor tiempo posible. Entonces, para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo, eso es importante, para eso es importante la velocidad con que se entregue el gas, con qué velocidad se entregue el gas a los alveolos y con qué rapidez se elimina el CO2, producto del metabolismo. Es decir, para mantener el metabolismo, que el metabolismo haga, si estoy corriendo, necesito que mi aparato respiratorio me provea más rápido volumen de oxígeno y que más rápido se elimine el CO2. ¿No es cierto? Ya cuando estoy corriendo necesito eso, es intercambio. Dos factores fundamentales que determinan la velocidad del flujo de gas en las vías aéreas para determinar cambios, para que se mantenga un determinado cambio de presión, está en el patrón del flujo de gas y la resistencia al flujo de gas. Dos patrones fundamentales del flujo de gas existen en la vía aérea: el flujo laminar y el flujo turbulento. Hay algo importante que tenemos nosotros, que tiene la vía aérea, a diferencia de la vía circulatoria, que en la vía periférica sistémica, en los vasos sanguíneos, cuando hay vasoconstricción, ¿cierto?, el flujo se hace turbulento. Cuando hay vasoconstricción, al otro lado, el flujo se hace turbulento. Y resulta que las ramificaciones en las arterias, es decir, una arteria, las ramificaciones van en serie, es decir, esta es la aorta, se divide en dos, y esas más allá en dos, y va creciendo, y en la parte más distal tenemos una área. En el pulmón, esa área va en paralelo. Es decir, este bronco se divide en dos, y en esa primera división tiene un área. Eso se vuelven a dividir, y el área de este con el otro área que se dividieron están en paralelo. ¿Se dan cuenta? Este se divide y se forma una generación más de divisiones, se forma otra área, pero esa área es en paralelo. ¿Está claro? Entonces esas áreas son en paralelo. No es como en el vaso sanguíneo que se van alejando del área. Si bien es cierto, se van alejando y van disminuyendo su luz aparentemente, en el vaso sanguíneo tú tienes que sumar todas las áreas para determinar cuál es el área total. Aquí las áreas, como el bronquio, se divide en dos,
esa división en dos están a la misma altura. Y luego estas dos, cuando se dividen, esa división están a la misma altura. Cada generación están al mismo nivel, es decir, están en paralelo. Al estar en paralelo, puede ser que una generación, cuando se puede obstruir en una parte, pero hacia arriba no, y hacia abajo no, sigue normal. Eso hace que, como esté en paralelo, siempre el área va aumentando cada generación, y va a hacer que el flujo que nosotros respiramos, que es turbulento, cuando tomamos aire por la nariz, ese flujo es turbulento, desordenado, ingresa por la tráquea, cuerdas vocales más chiquitas, una obstrucción ahí, aquí es grande, y se obstruye, ingresa turbulento, llega a los bronquios en forma turbulenta, pero conforme va distribuyéndose en los vasos cada vez más pequeños y que van aumentando su área, va disminuyendo su velocidad y se va haciendo lento, se va haciendo laminar, el flujo se convierte en laminar, y eso hace que llegue a las vías alveolares, llegue con un flujo laminar suave que no es turbulento, y se puede hacer el intercambio gaseoso mejor. No es que llega rápido. De hecho, cuando nosotros necesitamos mayores volúmenes de aire, como la nariz es un orificio muy pequeño para meter aire, nos vemos obligados a abrir la boca y respiramos con la boca. Tomamos aire con la boca por las necesidades de aire, pero ese flujo se hace turbulento, y así turbulento no se puede hacer un intercambio gaseoso, ese aire, así no. Por eso está diseñado el aparato respiratorio, para que con cada generación que se divide, la velocidad de ingreso y el flujo turbulento se convierte en laminar y su velocidad también disminuye, de modo que el aire llegue suave. Ese patrón, que es fisiológico normal, puede perderse también dependiendo de las mismas patologías. Por ejemplo, en un enfisema, si una persona respira como se ha hecho grande, respira aire hondo, el aire ingresa, pero como no tiene esas divisiones porque se ha hecho grande, a esa gran bula alveolar ingresa el aire turbulento, y no hay forma de que haya intercambio gaseoso hasta que eso no se cambie. Ese aire se cambia, recién va a haber difusión. Es decir, el intercambio se hace lento con el flujo turbulento. Por eso es importante que ese flujo sea grande. Bien, entonces el flujo laminar discurre paralelo a las vías aéreas. Como acabamos de explicar, el volumen de sección inercial total va aumentando conforme cada generación va aumentando, y eso hace que el flujo se haga laminar, y por eso existe un buen intercambio gaseoso. La resistencia de la vía aérea es otra de las características importantes en la dinámica respiratoria. La resistencia al flujo de las vías aéreas. Y esta depende del calibre de la luz de la vía aérea. La máxima resistencia se encuentra en los bronquios de mayor calibre. La máxima resistencia se encuentra en los bronquios de mayor calibre, no como en el aparato circulatorio que está no en las arteriores, más bien en los bronquios respiratorios, que son de menor calibre. Ahí no hay broncoconstricción, porque ahí tiene que ir suave el aire, sino en los bronquios de mayor calibre, incluso hasta en la tráquea. Las vías más pequeñas tienen poca contribución a la resistencia, digamos, global del árbol respiratorio. El motivo es doble. En primer lugar, la velocidad de flujo, como ya explicamos, se reduce, y la segunda es que, y más importante, es que las generaciones de vías aéreas se disponen en paralelo, como ya explicamos, en el centro.
La resistencia de las vías aéreas dispuestas en paralelo es la inversa de la suma de las resistencias individuales. Por eso es que no se convierte el aire cuando pasa por esas vías más pequeñas en turbulento. Entonces eso hace que exista una menor resistencia en las vías más pequeñas del árbol respiratorio. Pero ¿qué factores son los que determinan esta resistencia? Lo que habíamos explicado ahí con su compañero, ¿no? El calibre de las vías aéreas son las importantes, son las que determinan mayormente esa mayor resistencia. Y esa resistencia depende de factores neurales y humorales. Por ejemplo, la estimulación de las fibras eferentes vagales en forma directa aumenta la resistencia de las vías. La estimulación de los simpáticos y la liberación de neurotransmisores postganglionales como la noradrenalina inhibe esta constricción de la vía aérea. Entonces el sistema simpático produce broncoconstricción y el simpático produce broncodilatación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la estimulación refleja de medio vago, esta estimulación refleja, se activa por inhalación de polvo, humo, aire frío y otros irritantes. Entonces fumar, por decir fumar, es un irritante que hace que estimule el sistema parasimpático, ese humo, y provoca una broncoconstricción. Provoca broncoconstricción. Y esa constricción de la vía aérea genera tos. Con el tiempo esa persona va a empezar a toser. Toser significa que va aumentando su volumen, su capacidad residual funcional. La cantidad de aire que se queda es mayor, su volumen residual es mayor. Algunas sustancias como se liberan, por ejemplo, con el humo del cigarrillo, el humo que las personas inhalan en el humo, por ejemplo, cuando una persona está frente a un incendio, inhalando humo, se va a generar todo ese proceso inflamatorio en un incendio de manera aguda, tan igual como lo hace esa mujer que cocina, inhalando esos humos del carbón, que cocina con leña, que lo hace a pocos, pero constante. Sustancias como la histamina, la acetilcolina, que es un estimulador parasimpático, el tromboxano ácido, la glutamina F, los porfirienos, se liberan por esas células residentes que se encuentran en el aparato respiratorio, que son los mastocitos, células epiteliales. También se reclutan. Cuando hay ese proceso inflamatorio en el pulmón, el pulmón recluta neutrófilos, eosinófilos, que dan a la vía aérea que está inflamada. Y también estos neutrófilos y eosinófilos se secretan o se liberan cuando el aparato respiratorio se somete está expuesto a alergeno, a infecciones virales. Las infecciones virales, los alergenos también desencadenan toda esa secreción. Un cuadro viral, recuerden el COVID, esas enfermedades virales, por eso es cuando tenemos un resfriado que se complica con un problema respiratorio, nosotros terminamos tosiendo, el pecho se le cierra, siente uno que no puede tomar más aire, se cansa más rápido, por toda esta secreción de estas sustancias que generan entonces estimulación del músculo liso para producir broncoconstricción de la vía aérea, y también aumenta la resistencia por la secreción de moco y también por el edema que se genera en la pared de las células respiratorias. Las pruebas dinámicas, así como existen pruebas de estática, también existen pruebas dinámicas, como son la ventilación voluntaria máxima. La ventilación total viene determinada por el producto del volumen corriente y la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Para medir el volumen, la ventilación total.
La ventilación total es un volumen que se hace, que se mide en el tiempo. Entonces mido el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Entonces ese volumen corriente normalmente, si tenemos 12 respiraciones por minuto a 0,5, nos da el volumen corriente. Gracias al aumento tanto del volumen corriente como de la frecuencia, la ventilación total puede pasar de 7,5 litros a un valor de 120 a 170 litros por minuto, que es la capacidad respiratoria máxima. Entonces a una persona que está respirando, que normalmente respira 16 respiraciones por minuto, le decimos que haga inspiraciones más intensas y que aumente su frecuencia respiratoria como si estuviera corriendo, ¿no? Y vemos cómo su volumen respiratorio, su capacidad respiratoria máxima, que normalmente es de 7 litros, si decimos que la persona respira 15, 16 respiraciones por minuto por 0,5 nos sale más o menos 7 litros, aumentando ese volumen puede ir hasta 120 a 170 litros por minuto. Entonces este valor puede servir para seguir el curso, por ejemplo, de enfermedades que afectan a los músculos respiratorios, como la miastenia gravis. Recuerden que en la miastenia gravis, el paciente, ¿cómo sé si está evolucionando bien? El paciente en miastenia gravis, que puede ser leve, hasta cuando llega a ser moderada, hasta que pase a moderada. Entonces el paciente, mientras está haciendo actividades estáticas, moviéndose poco, no sabemos si está movilizando una buena cantidad de aire. Entonces cuando recién lo ponemos a correr, o simplemente también sentado, lo hacemos que respire como si estuviera corriendo, entonces lo ideal es que lo haga corriendo. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que ese volumen que tenía al inicio, cuando respiraba, está disminuyendo el volumen corriente, el aire que ingresa, y en el tiempo esa capacidad pulmonar, esa capacidad respiratoria máxima va disminuyendo. Con el tiempo se va disminuyendo, vemos que va disminuyendo la cantidad de volumen que respira en el tiempo. Normalmente sentado no se respira, poco, está bien, aparentemente está bien, pero cuando ya lo haces en el tiempo, se da cuenta que no puedes sostener ese trabajo en un minuto, tan igual como cuando estás sentado. Entonces esta es una prueba donde normalmente, miren, debería estar haciendo esta respiración. Este es el volumen de aire que toma en un tiempo de 10 segundos. Entonces el paciente normalmente respira la línea celeste, eso es normal, pero en la línea patológica, que es esta roja, entonces él toma una respiración, ¿no? Toma aire, se demora en meter aire, se demora en botar el aire, vuelve a tomar aire, vuelve a tomar. Y aquí en 10 segundos él hizo 1, 2, 3, 4, 5 respiraciones, y el paciente con miastenia en los mismos 10 segundos hizo solo 2. Entonces va a resultar que el volumen total que respiró en un minuto es menor. Pero si uno lo mira así, el volumen estático puede decir, no, se ha metido el mismo volumen de aire que antes, pero en el tiempo está respirando menos. Por eso es importante estas medidas, estas mediciones. Una de las pruebas importantes